lo que nos reúne aquí es un asunto muy delicado, porque finalmente tuvimos una sentencia documento. Platicábamos hace un momento con las personas de que hay dos sentencias aquí. La sentencia en el sentido en que se pronunció el Pleno, la sentencia derivada del Pleno cuando estuvieron reunidos y que todos los vimos, y la sentencia documento. Y lo que tenemos en el documento, que es un documento muy amplio, cientos de páginas, no refleja lo que se dijo en el Pleno. Se dijo hasta la saciedad, cuando se estaba discutiendo esto, que nosotros estábamos empleando argumentos religiosos. Esto pudo haberse dado cuando se estaba haciendo la ley, porque cuando se hace una ley, pues intervienen argumentos religiosos, políticos, ideológicos, de cualquier clase de argumentos. Pero una vez que está hecha la ley, la discusión debe ser si esa ley se ajusta o no a la Constitución. Esa es la discusión. Ya no es si es pecado abortar, ya eso ya es metajurídico. Y sin embargo, nos siguieron diciendo a todos los que defendemos la vida que estábamos empleando argumentos religiosos. Se llegó a decir por un exministro, exdirector de la Facultad de Derecho de la UNAM, se llegó a decir que nosotros defendíamos que en cada espermatozoide hay un ser humano y en cada óvulo hay un ser humano. Está en un libro. Eso se llama una falacia, la falacia del hombre de paja. Nos hacen decir cosas que no dijimos para atacarlos con lo que no dijimos. Y claro, ¿quién ha sido entre todos nosotros el que ha sostenido que en cada espermatozoide hay un ser humano? Y entonces decían, como son tan absurdos que dicen que en cada espermatozoide hay un ser humano, son asuntos religiosos, no es cuestión jurídica. Lo que se trataba ya era de un asunto estrictamente de derecho positivo. Otra cosa diferente es discutir si el derecho positivo tiene límites. Porque también en uno de los argumentos decían, como el tipo dice, o la reforma dice, para los efectos de este artículo se entiende por embarazo tal, por aborto a partir de las 12 semanas. Entonces eso no tendría límites, podría decir, para efectos de este código se entiende por embarazo el alumbramiento. No tendría límites, o todavía yéndonos más allá, ¿qué límites tiene el constituyente? El constituyente puede hacer con la ley lo que quiera, literalmente lo que quiera, porque si esto es así, nada tendría que reclamársela a Hitler, nada tendría. Y este señor Hans Kelsen, que es quizás el más famoso juspositivista, aunque al final de su vida se arrepintió porque votó con los pies porque él era judío y fue perseguido, el señor Kelsen es mencionado muchas veces en sus teorías durante la sentencia, pero todo eso quedó atrás. Cuando ya se hace el análisis constitucional de si la Constitución defiende o no el derecho a la vida, a eso se tiene que restringir la discusión, no a si es pecado o no es pecado, y así lo hizo el señor ministro ponente, así lo hizo, porque siguieron atacando que eran asuntos religiosos. Entonces cuando él les pone su proyecto, lo primero que les dice, están diciendo que son argumentos religiosos, muéstrenme cuál argumento religioso ha empleado. Pues por supuesto hubo silencio en la sala, porque no empleó nunca un argumento religioso. Pero se discutió, cada ministro, ustedes lo vieron, expuso sus argumentos más o menos constitucionales, más o menos sólidos, que fueron desde una señora ministra que dijo, nada tiene que ver este asunto con la constitucionalidad, con la Constitución, nada, es un asunto de legalidad. Y dijo la señora ministra, una de las señoras ministras, dijo, porque la Constitución nunca establece obligaciones para particulares. Nunca establece obligaciones para particular. Por supuesto, basta hacer una breve lectura de la Constitución sin necesidad de mucha profundización para acordarnos de que el 123 establece obligaciones para los patrones. Que otro artículo dice que nadie puede hacerse justicia por sí mismo, y así varios, y son obligaciones para particulares. Pero cada uno de los ministros y ministras fueron exponiendo sus argumentos. Recordaremos aquel que quedará para los anales y para la memoria, el anecdotario de la corte, cuando una señora ministra dijo, es que las señoras embarazadas son rechazadas por sus maridos y engordan. Es así que engordan, luego la reforma es constitucional.
Es muy difícil entenderlo eso, es muy difícil. Son 11 ministros, como todos sabemos. De los 11 ministros, 10 ministros reconocieron que existe el derecho a la vida. De diferentes modos, unos dijeron que sí era relativo, que sí era absoluto, pero todos reconocieron que existe el derecho a la vida. Y el señor ministro que hizo el engrose dijo que no existe el derecho a la vida. Y hay un divorcio entre lo que dijeron los señores ministros y lo que dice la sentencia. Hay una separación. Y por eso provocan que haya una serie de disquisiciones distintas a lo que se dijo en la sentencia. Porque finalmente se eludieron los argumentos de constitucionalidad. Se eludieron. No se menciona, por ejemplo, qué pasa constitucionalmente entre la fecundación y la implantación. ¿Qué pasa? La Corte, la misma Suprema Corte en la llamada Ley Robles, había establecido jurisprudencia de que el derecho a la vida es reconocido por la Constitución y los tratados internacionales. Esto simplemente se omite. No se argumenta en contra de eso, se elude, se elude. Cuando se hacen valer los tratados internacionales, se hacen valer muchos tratados internacionales y se elude una discusión muy fuerte jurídicamente. En el Pacto de San José se dice claramente que en términos generales la vida será protegida desde la concepción. Claro, dicen, es que México hizo una reserva para que eso quedara en los estados. Pero aquí algo jurídicamente discutible. Cuando dice México queda para que cada estado lo normalice, lo determine, ¿a qué se refiere México con cada estado? Si se refiere al estado-nación, querría decir entonces que la determinación de estas cuestiones es una cuestión federal, no local, no de derecho local, sino de derecho federal. Pero esto estamos analizando una norma local. Y si se refiere a estados, entidades federativas, pues el Distrito Federal no es estado, entidad federativa, y además no es parte del Pacto de San José. Es parte en cuanto que forma parte de la nación mexicana, pero no es parte en cuanto que es de los firmantes. Y entonces se da la incongruencia de que México hace la reserva como estado, pero la discusión se lleva a que siendo una cuestión federal para la reserva, se determina en cuestión local. Eso no se analizó. No se analizó qué pasa cuando la Constitución y la misma Suprema Corte ha dicho que se tiene que defender la vida desde la concepción. ¿Qué pasa con las 12 primeras semanas? Simplemente es la nada jurídica. La nada jurídica. ¿Qué es lo que está en el vientre materno? La nada jurídica. Pero es una nada jurídica que puede heredar, que puede tener nacionalidad, pero para los señores ministros es la nada jurídica. Yo les he preguntado mucho a los penalistas, ¿por qué es delito exhumar un cadáver? ¿Por qué es delito exhumar un cadáver? Y dicen que es por salubridad. Yo les digo, no es cierto, porque si yo exhumo una vaca, no me castigan, y si exhumo un cadáver, sí me castigan. Y la ley dice que el cadáver debe ser tratado con respeto y dignidad, y me pueden castigar hasta con 2 años de cárcel. El cadáver, que por definición es una cosa muerta por definición, porque se acordarán, hay una definición de cadáver que es la carne que va a ser entregada a los gusanos, otra definición es que lo que se cae, en fin, pero todos estamos conscientes de que es algo muerto, es alguna cosa sin vida, suponiendo sin conceder que lo que está en el seno materno es una cosa con vida, Exhumar un cadáver es delito, tirar a la basura a uno nacido es algo que los señores ministros dicen vale. Muchas gracias.